mentales graves. Ramón trabaja no solamente en su clínica particular como psicoanalista en Barcelona, también tiene un trabajo de supervisión individual, grupal e institucional, presencial y vía Skype. Finalmente, este colega que nos ha aceptado esta invitación tiene una actividad bastante importante, tanto en su ciudad, en Barcelona, como pueden ver en su trabajo con niños, especialmente con autistas. El autismo es un tema que para él que convoca su práctica de manera muy importante, así como la clínica psicoanalítica, con los problemas que implica de final de análisis y de formación de los analistas. Así que, bueno, Ramón, yo creo que de aquí en adelante el que tiene que hablar eres tú. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y bueno, tienes la palabra. Bueno, gracias. Soy yo quien estoy muy agradecido por esta invitación, tanto a ti como a todos, porque conversar con ustedes acerca de este tema tan amplio que vincula el cuerpo, la virtualidad y la transferencia es realmente interesante, ¿no? Para mí, al menos en la medida que me he puesto a trabajar, se me han abierto canales como un árbol que van creciendo ramas y más ramas, o sea que no voy a alcanzar a desarrollar todas las cuestiones que han ido apareciendo mientras estaba preparando lo que iba a decirles hoy, ¿no? Antes de empezar, quiero decirles que espero que me escuchen como a alguien que habla a sabiendas que lo que va a decir puede sintonizar más o menos con lo que ustedes ya saben, pero que lo más interesante va a poder ser encontrar los puntos en los que no vamos a sintonizar, es decir, que unos y otros vamos a poder decir cosas distintas, ¿no? Porque lo interesante realmente es poder debatir, dialogar y después despedirnos cada cual con algo más y con algo menos. Debo aún añadir que algunas de las cosas que tenía pensado decir fueron dichas ya en el pasado día 6, en la diagonal electrónica que mantuvieron Colette Soler y Gabriel Lombardi, y que espero que lo que siga pueda añadirse a su trabajo sobre el último seminario de Colette Soler sobre el retorno a la función de la palabra. Bueno, comienzo entonces. Los seres humanos, en tanto hablamos, es decir, en tanto somos hablantes, parletres, estamos sometidos al real de lo real del organismo, al real de lo imaginario del cuerpo y al real de lo simbólico del sujeto. Bueno, digo real de cada uno de estos registros, un poco pensando, recordando lo que decía Lacan, que lo más importante es lo real, ¿no? Decía él, desde luego que lo real no puede ser uno solo de estos redondeles de cuerda. La manera de presentarlos en su nudo de cadena es lo que constituye enteramente lo real del nudo. Es decir, que no nos alarmemos cuando yo digo lo real de cada una de esas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta tripartición de lo real del nudo, que constituye el par-lettre, en la experiencia cotidiana viene a menudo transformada en bipartición. Ahora explicaré lo que quiero decir. Por un lado, lo que correspondería al registro de lo real, es decir, aquello de lo que no se puede decir nada y sin embargo está ahí como causa, que se experimenta como sensación o como afecto, y en consecuencia lo que nos lleva a buscar una causa, la causa de esta sensación o de este afecto. Podemos partir ya del Freud, del proyecto, cuando pensamos en eso, ¿no? Pues se trata de lo que marca, porque nos queda la marca como alteración de la homeostasis, de lo quieto, de lo que no se mueve, de ese otro real que va a conducir a Freud a plantear la necesidad lógica posteriormente de la pulsión de muerte.
Este real tiene dos caras. La de lo que no se mueve, lo que permanece siempre igual, y la otra cara es más bien lo que incide sobre la interior. Podemos pensar en la primera lluvia, el primer sol, las primeras caricias de mamá, los retorcijones de barriga, o lo que ha fijado un S1 de la langa. Es decir, lo marcado y lo que marca. Todo esto constituye este primer real. En lo que ha motivado esta charla, por ejemplo, por un lado está nuestro organismo, lo marcado, lo afectado, y por otro el virus, el coronavirus que marca, alterando este organismo, incluso hasta su eliminación a nivel individual, ¿no? Estos dos aspectos de lo real constituyen uno solo en lo efectivamente experimentado. Si este real es un lado de la bipartición de la que hablaba, el otro es el paquete formado por la imbricación de lo simbólico y lo imaginario, SI, ¿no? En los registros. Este otro paquete, que puede razonablemente confundirse con lo que llamamos sentido, tiene un funcionamiento bastante similar al del real. También tiende a buscar la quietud, la inmovilidad, lo que en la práctica constituyen las costumbres, los hábitos, los prejuicios, tanto individuales como grupales, las leyes, la ortodoxia, el dogma y el saber que conforma el sentido llamado común. Pero sabemos que todo ello a la vez es alterado constantemente, tanto por lo real como por otros sentidos. La incidencia de lo imaginario y de lo simbólico y requiere a su vez su transformación en otras costumbres, otros hábitos, otros dogmas, otros saberes. En realidad es como si hubiera una pugna, una lucha entre lo quieto y el cambio, la quietud y el cambio, entre la integración y la entropía. Pues bien, un saber estable entre nosotros en cuanto a nuestra práctica y referente al marco en el que se desarrolla el encuentro analítico ha sido que el paciente analizante y el psicoanalista debían estar presentes con su cuerpo. Eso me hace pensar, bueno, no sé si en América Latina también se usa la expresión de cuerpo presente para referirse al cadáver en un entierro, pero en todo caso la referencia al puro organismo es esencial. Ese marco, curiosamente, es decir, el marco al que me refería ahora, ¿no? Es decir, que el analista y el paciente analizante deben estar en cuerpo, sin formar parte del corpus conceptual del psicoanálisis, ha tenido y sigue teniendo tanta fuerza como para hacer divisiones entre lo correcto, lo ortodoxo, lo que puede moverse, lo que se acerca mucho al dogma, y lo heterodoxo, lo hereje, lo que se sale de lo establecido. En todo hacer se establecen ortodoxias a las que van a afectar algunas herejías o heterodoxias, ¿no? Por ejemplo, algunas ortodoxias de la técnica las podemos recordar, como el uso del diván, digamos, es algo que forma parte de algo común, cuando inicialmente para Freud fue simplemente una cuestión técnica de comodidad para él, pero no lo pensó ni como necesario para todos, ni como formando parte de ninguna liturgia. Podemos pensar en otras ortodoxias, ¿no? Lo que fueron los 45 minutos de sesión, que nada se mueva en el marco del gabinete, es vestir siempre igual incluso, la seguridad de los símbolos. Bueno, y también vimos como después de la herejía de Lacan con la sesión breve, por ejemplo, esta se ha convertido para muchos en la nueva ortodoxia, más allá de las razones teóricas que la sostienen. Bueno, esta división se traslada a un campo más amplio, si queremos, entre, por ejemplo, el trabajo del psicoanalista en su consulta, con su diván, lo que sería el psicoanálisis puro por un lado,
y las aplicaciones, entre comillas, del psicoanálisis por otro, que ya no es psicoanálisis puro y que cuando es aceptado en la comunidad lo es a menudo con cierta condescendencia. Me refiero al trabajo que hacen algunos psicoanalistas que trabajan con niños o con psicóticos en el ámbito de la salud mental o con mujeres maltratadas en el ámbito de los servicios sociales o con afecciones específicas como las adicciones y un largo etcétera, ¿no? Pues bien, en relación a este debate entre lo ortodoxo y lo que pone en desequilibrio esta ortodoxia, ahora nos encontramos con el uso de los medios informáticos que hacen posible una comunicación a distancia que incluye la presencia de la imagen del cuerpo. Esto propició un debate, a veces con posiciones muy fijadas, sobre la legalidad, entre comillas, o la pertinencia de la práctica del psicoanálisis a través de estos medios. De hecho, algunas aplicaciones ya habían ido modificando la relación habitual entre analista y analizante de una forma que podemos presumir de bastante generalizada. Por ejemplo, el uso generalizado o normalizado del WhatsApp para avisar si es que se llega tarde o que se anula una sesión o incluso para comentar cualquier cosa entre sesiones. En todo caso, eso que era un debate casi anecdótico en cuanto al uso efectivo de estos medios y en el que las posiciones que defendían la posibilidad de trabajar analíticamente a través de alguna de las plataformas de comunicación online constituían la herejía, ahora casi forma parte de la normalidad en el nuevo marco que ha inducido el confinamiento ordenado por los distintos gobiernos a causa del COVID-19, ¿no? Las razones de esta normalización pasan desde las simplemente prácticas y económicas, hay que seguir trabajando para poder ganarse la vida, esto está claro, hasta las clínicas. No podemos dejar desatendidos a los pacientes, especialmente si se encuentran en situación de crisis. Bien, todo ello sazonado por la incertidumbre generada por la poca luz que todavía la ciencia ha extraído de este real del COVID, ¿no? Entonces, creo que la pregunta que debemos formularnos en primer lugar para intentar dar un poco de luz a esta cuestión es sobre qué cuerpo, o mejor, qué cuerpos del analista, del analizante, más el del otro, están involucrados en la transferencia. ¿Qué cuerpos son condición necesaria? Y esto es lo que quería significar al colocar el significante realidades en el título de esta charla. Y para orientarnos debemos también partir de lo que se puede esperar de un psicoanálisis. No es lo mismo operar poniendo el foco en el yo, en lo fantasmático, o en el goce, para situar 3 puntos de distinción. Sabemos que el campo sobre el que hemos elegido operar nosotros es el del goce. Y no hay goce sin cuerpo, pues para gozar hace falta un cuerpo. Esto lo sabemos, de Lacan lo podemos leer en el saber del psicoanalista. Es decir, la finalidad del análisis es operar sobre el goce, por tanto, también sobre el cuerpo que lo sustenta. A esto hay que añadir que aquello con lo que fundamentalmente operamos, el material propio del psicoanálisis, es la palabra y el lenguaje. Y si con este material podemos operar sobre el goce, es porque el lenguaje es aparato de goce, porque el hecho de palabra tiene siempre un efecto de goce. Vemos que hay una doble relación entre el lenguaje y el goce. Por un lado está la colonización del goce por el lenguaje hasta el punto de generar la ilusión de esta colonización como posible en su totalidad, lo que apunta tanto a la idea de que todo puede ser dicho, como a la idea de que lo parcial de un goce, incluso lo parcial de un goce, puede metamorfosearse en su sublimación gracias a su simbolización. Si eso es así por el lado del lenguaje,
por el lado del goce nos encontramos al revés, ¿no? Con lo que mantiene la brecha abierta entre ambos, entre el cuerpo, lo real del cuerpo y el lenguaje, en razón de las irrupciones de goce que padece el parler, el hablante, a lo largo de su vida. Y algunas de estas manifestaciones de irrupción de goce tenemos sus índices en el análisis. Es decir, en el análisis nos encontramos con lágrimas, sonrisas, tos, silencios, agitaciones, temblores, sudores, fríos, emociones, cortes de voz, ganas de ir al baño. Bueno, todo eso no pasará desapercibido por el analista y tendrá su lugar en el análisis. Entonces, en el transcurso del análisis, nos encontramos con lo que hace preguntas sobre el goce y sus marcas como causa del sujeto y del parletre, a través de sus manifestaciones, pero sobre todo, en el análisis, a través de la cadena propiciada por la asociación libre. Nos referimos a esta zona, a este espacio, ese tiempo en que la cadena de los dichos se rompe, o vemos cómo se disuelven los eslabones y pueden aparecer algunos S1, algunos significantes primordiales, aislados, inarticulables, aunque algunos pueden ser emitidos como elementos de la langa, en el punto en que se produjo la coalescencia entre el lenguaje, que es del otro, y el goce, que es del uno. La cuestión es que si un análisis, cualquier análisis, incluso un análisis químico, lingüístico, etcétera, se define como la operación de aislar los elementos que componen una sustancia, nuestro análisis, el psicoanálisis, se ocupa de localizar estos elementos constituyentes, primordiales, elementales, valga la redundancia, de cada sujeto, de cada parletre. Bien, dicho esto, parece obvio que si queremos operar sobre el goce, hará falta este cuerpo. Y que si el lenguaje de goce es aparato de goce, habrá que ver cómo operar para liberar el análisis de este goce automático de la palabra dicha, del goce de la verborrea, del bla bla bla, el goce de la historieta, cuando su medio, el del análisis, es precisamente el de la palabra dicha. Aquí las preguntas siguen siendo sobre qué cuerpo y sobre el requerimiento de qué presencialidad de ese cuerpo es necesaria en sus dimensiones de real, es decir, de goce, imaginaria y simbólica del lenguaje. Cuando digo imaginaria, quiero que quede claro que en este registro no se trata solo de la imagen como soporte unificador del cuerpo, resultado de la alienación imaginaria especular, ¿no? Sino que incluye todo lo que implica la pendiente a cerrar el sentido, como también lo recordó Collet-Soler en la diagonal electrónica. De la misma forma que para deducir un decir hace falta un dicho y viceversa, lo que aquí hay que deslindar es uno de otro. Para poder hacer aflorar el decir, precisamente para poder hacer aflorar el decir, ¿no? Y eso se realiza por lo que yo llamo desecación del dicho. Es decir, algo que va aparejado totalmente a la pérdida de valor del sentido, que culmina en lo que Lacan llamó el esp de un lapsus, el espacio de un lapsus. En la experiencia que se hace en análisis en relación al valor del dicho, que va desde la fe, es precisamente esta experiencia, ¿no? Que se hace en el análisis, que va del valor del dicho, de la fe en la historieta, la novela familiar del neurótico, llena de palabras y palabras, hasta la disminución de palabras dichas que pone de relieve de forma más evidente el decir que acompaña al sinsentido, o sea, un adelgazamiento de ese goce del sentido.
lo cual favorece el bien decir. Entonces, podemos empezar por el cuerpo con que se presenta, se hace presente el sujeto que solicita una primera entrevista y el cuerpo del analista con que se encuentra. Para poder dedicar mayor atención al cuerpo del paciente analizante, voy a despejar un poco rápidamente el cuerpo en el analista. Lacan se refiere a esta cuestión de distintas maneras y subrayo solo las que me parecen más interesantes ahora aquí para esta cuestión, ¿no? En sus inicios, y hasta bastante más adelante en su obra, Lacan hace hincapié en lo simbólico que representa el analista y en la juntura entre lo simbólico y lo imaginario que se sostiene sobre la posición de un objeto, es decir, la posición del analista como semblante del objeto que permite y apoya el lugar de sujeto supuesto saber que el paciente analizante le otorga y que el analista debe aceptar y saber ocupar. Entonces, un cuerpo presente al menos como imagen y como símbolo. Esto está claro. En cuanto al cuerpo del analista como cuerpo real, como cuerpo gozante, podríamos decir, desde siempre, pero más aún si cabe al final de su obra, Lacan intentará aislarlo al máximo de su función de analista. Es decir, extraer el cuerpo del analista en tanto soporte de goce, como existente en el análisis, para que el cuerpo del analista en su función quede ahí seco de goce, como un santo. Esto pueden verificarlo no solo en la producción teórica, especialmente a partir de los años 70, sino también en su clínica. Por un lado, en esta especie de interpretación que puede resultar epifánica para el analizante, y para que eso ocurra, la interpretación debe llevar al analizante a un cambio de marco en el sentido, un cambio de marco del sentido, y por otro, también lo podemos ver por el carácter menguante de la presencia del habla, de los dichos, para dar mayor posibilidad a la aparición de lo real por el sinsentido, simplemente por el decir, a veces por la simple materialidad insignificante de un sonido emitido. También me parece pertinente ahí recordar lo que decía Colette Soler sobre la interpretación. Esta se reconoce por sus efectos de acto, es decir, por los cambios efectivos sobre el analizante, es decir, sobre el goce. Entonces, por un lado, por el lado del analista, la presencia del cuerpo-organismo habrá servido de base al paciente analizante para sostener un cuerpo imaginario y otro simbólico necesarios para el amor y para la suposición de un saber sobre lo que le falta, tanto en el nivel del deseo como en el nivel del goce. En realidad, no solo lo que le falta en cuanto a saber sobre qué objeto, sino encarnando temporalmente el analista ese objeto como semblante, ya lo he dicho antes, ¿no? Quiero subrayar aún que el amor y la suposición de saber van juntos y que son condición necesaria para la palabra en el análisis. Como si no, alguien se prestaría a aceptar la regla fundamental de dejarse decir por sus dichos a otro a quien no conoce, cuando al final de ese río de palabras no van a quedar sus aguas, ni tumultuosas, ni encharcadas, ni tranquilas, sino solo los lodos que arrastran y quizás también con suerte algunas pepitas de oro. A pesar de todo, sabemos bien que no solo de palabras goza el hombre, el par letra, pues repetimos que para gozar hace falta un cuerpo y para sostener la emergencia de lo real también. Esto es obvio en todos y en cualquier proceso analítico, especialmente en el tiempo lógico de su fin.
Las marcas del goce inscritas en ese cuerpo, el sujeto las habrá intentado transponer a los dichos, sobre todo en la historieta edípica, que no deja de ser una muestra de la fe en el otro. Otras marcas de goce se habrán manifestado como síntomas fenomenológicamente somáticos, desde conversiones histéricas hasta las compulsiones de repetición obsesivas, o yendo un poco más lejos, hasta las invasiones sensuales o sensitivas en algunos psicóticos. Otras marcas habrán aparecido en forma de equívocos o neologismos, que en realidad los neologismos en su captura de sentido no serán más que intentos de obviar lo que esos equívocos tocan. Eso, lo que tocan es precisamente lo que no es significante encadenado, sino elemento de la langa. En ese recorrido se debería haber soltado el lastre del exceso de adherencias simbólico-imaginarias, como algunas identificaciones, como la creencia en el fantasma, que es lo mismo que decir la creencia en la relación sexual, es decir, la creencia en el otro, es decir, la creencia en que todo puede ser dicho, todo puede saberse, incluso cuando lo real de la diferencia abre las puertas a la pulsión de muerte, la creencia en que hablando la gente se entiende. Atención, eso no debe albergar ningún pesimismo en cuanto al uso de la palabra como mediadora entre los seres humanos. Al contrario, cuando uno sabe que no puede decirse todo, que es imposible eliminar del todo el malentendido y los prejuicios, es entonces cuando el cuidado en el bien decir puede extremarse y el encuentro imprevisible puede ser aceptado como tomando parte de la estructura. Y ahí, en ese final, el desprendimiento del analista como semblante de objeto, como pareja del fantasma del analizante, también se habrá realizado. Pero este recorrido que iría del amor de transferencia al descubrimiento, con un guioncito, de su ilusión y por tanto a la aparición de la soledad más extrema, lo que coloca al sujeto en una posición dividida entre la soledad, entre la depresión, y el entusiasmo, ese recorrido no es ni lineal ni sin zonas fronterizas que abarcan la casi totalidad del recorrido analítico, pues hay que contar siempre con el amor como semblante de vínculo, en oposición al goce que tiene siempre efectos de separación. Y por tanto, un amor es necesario para que una relación pase de lo imposible de escribirse a la contingencia de los encuentros. También los analistas en la escuela de psicoanálisis necesitan el amor entre los que se reconocen. Reconocerse es el primer índice imaginario y simbólico del amor, ¿de acuerdo? Sabemos que nuestras propias disputas se asientan más en los afectos que inhiben el amor, como el rencor, etcétera, que en los discursos razonados analíticamente que sostienen las diferencias. Bueno, disculpen el rodeo, ¿eh? Bueno, sigo con las realidades del cuerpo para la transferencia. Para ello voy a hacer un recorrido soportado en la clínica, más con generalidades que con particularidades. Luego, si tenemos tiempo, podemos ir a algunos ejemplos, y ustedes también, ¿eh? Desde el lado del analista, no sé si a ustedes les ocurre, pero cuando yo recibo una llamada solicitando una primera entrevista, siempre siento como un cosquilleo que seguramente traduce mis expectativas en relación a la cura, que aún no ha empezado, ¿no? Y quizás me entiendan mejor si digo que con ello quiero señalar que hay una diferencia entre las primeras sesiones, la primera sesión, y las demás. Es en esta primera sesión, que pueden ser algunas, donde se juega buena parte de la partida.
como es con la salida en el ajedrez, ¿no? Este es el primer tiempo en el que los parletres que van a sostener la cura van a elegir la realidad del cuerpo con que se van a hacer presentes. Elegirlo entre comillas, entiéndanlo entre comillas. Recordemos que el analista, con la realidad de su presencia, deberá poder sostener el amor de transferencia y el saber que le supone el sujeto analizante y las distintas posiciones relativas al objeto. En cuanto al paciente analizante, en su mochila trae lo que le pasa y ya no soporta más, o lo que ha sobrevenido que no puede encajar de ninguna manera. También trae en esa mochila la idea que él ya no puede más solo con eso que le ocurre, y que a la vez tiene que ver con él y él le es extraño, y además trae en la mochila todas las motivaciones para la elección del analista. Es decir, quizás alguien conocido, recomendado por alguien que ha escuchado en alguna ocasión, quizás incluso alguien elegido al azar por internet o en razón de su sexo, de su formación, si es psicólogo, psiquiatra. Todo eso sin contar con las variantes en las que el sujeto viene por otro, como es en general el caso de los niños o de los adolescentes, ¿no? Sea como fuere, en lo referente a la eventualidad de seguir adelante con un análisis, la disposición de entrada del paciente analizante debe incluir la posibilidad del amor de transferencia hacia el analista, la suposición de saber del analista y de formar pareja fantasmática con el analista. Mientras eso no se dé, si eso no se da, no sé si podemos hablar de análisis. Es a partir de eso que debo admitir que veo difícil alcanzar todo ello sin que haya habido encuentro entre los cuerpos en su realidad fantasmática, en su realidad simbólica, en su realidad más imaginaria, anudados en su realidad corpórea, al menos una vez o algunas veces. Porque no solo se juega el amor y el saber, sino también el goce. Si he insistido en la cuestión del amor, es porque para entender que en sus lances la presencialidad del cuerpo, en su realidad corpórea, no va a ser nunca condición necesaria. Todos sabemos de los amores que en su tiempo llamamos platónicos, es decir, con el cuerpo constituido fundamentalmente por las trenzas de lo imaginario y lo simbólico. Además, sabemos del cuerpo en el amor cortés, también de alguna forma en el místico y más prosaicamente en los romances epistolares o en los enamoramientos producidos a través de esta multitud de plataformas casamenteras, las antiguas y las contemporáneas, donde de lo que se trata es de una especie de trueque en el que cada cual se vende al otro como quien le conviene, en cuanto a su seguridad, en cuanto al valor como objeto de amor, de deseo, de objeto más de goce. Parece que en todos esos casos la realidad corpórea, es decir, el cuerpo-organismo, el goce, existe como supuesto. Esta realidad corpórea existe como supuesta en el otro. Y como soporte, evidentemente, a esta trenza de lo simbólico y lo imaginario. Yendo un poco más lejos todavía, quizás no sea impensable plantearse el amor incluso sin el sostén en el otro de ese cuerpo-organismo, como lo hace maravillosamente bien el film Her, no sé si lo han visto. Entonces, en cuanto al amor de transferencia, podemos preguntarnos lícitamente si es necesaria la presencialidad del cuerpo en su dimensión de organismo y si con su existencia como soporte de la cadena entre lo simbólico e imaginario es suficiente. Lo que podemos observar es que esta presencialidad en lo general facilita el vínculo del amor,
pero a la vez comprobamos que sin ella, sin esta presencialidad, también es posible. En cuanto a los cuerpos que van a soportar el saber, en su falta por parte del paciente analista y en su suposición por el analista, ¿de qué cuerpo se trata? Especialmente de un cuerpo simbólico en su lógica, pero también imaginaria por la suposición de sentido. Recordemos que la regla fundamental esconde la promesa de que podrá saberse la causa, que uno podrá descubrir el sentido de sus síntomas, de su síntoma, de su ser. Aquí el otro del saber, del lenguaje, toma cuerpo suficiente como para poder creer en él. De hecho, bueno, el otro del lenguaje, el otro del saber es heredero de la hipótesis del inconsciente. Del inconsciente como depósito de lo reprimido, la del síntoma como solución de compromiso entre las mociones del deseo y pulsionales y el mundo exterior, etcétera, ¿no? A pesar de todo, Freud se dio cuenta de que eso no era tanto así, que necesitaba un soporte externo, como lo fue, en primer lugar, la represión primordial, la represión primaria, que creo que podemos traducir en los matemas de Lacan como el significante de la falta en el otro también. Y en segundo lugar, más adelante, Freud mismo vio esta imposibilidad de todo saber cuando descubrió la pulsión de muerte, ¿no? Es decir, desmentía la pulsión de muerte, desmentía esa correspondencia entre lo real del goce y lo decible. Hay cosas que no pueden ser dichas. Sin embargo, sin esta fe inicial en el cuerpo del otro del lenguaje, difícilmente puede iniciarse un análisis. De hecho, podríamos pensar el análisis, su recorrido, como lo que va desde esta fe en el otro del lenguaje al inicio, al ateísmo sobre este otro al final. Bueno, al final somos todos al menos un poco más descreídos. En cuanto a la posición como objeto, después de una primera experiencia de encuentro en la realidad que permite el contacto entre los cuerpos, el cruce de miradas y el intercambio de la voz que subyace a los dichos, debemos referirnos en primer lugar a lo fantasmático de ese objeto. Es decir, ese objeto no se encuentra en el cuerpo del otro, sino en la fórmula del fantasma del propio sujeto. Y por otro lado, al lugar como vacío, al lugar vacío de ese objeto, lo que nos permitiría suponer que la no presencia en el cuerpo del analista facilitaría encarnar en cierta forma, ¿no? Resumiendo mucho lo que he dicho hasta ahora, mi hipótesis es que para sostener un análisis es imprescindible haber hecho la experiencia de esa presencialidad de cuerpo como real, en su posición de soporte del amor, de la transferencia y de la suposición de saber, al menos una vez. Después, la interpretación y el acto del analista pueden dar suficientemente cuenta del decir, de la existencia del deseo del analista. A partir de ahí, en la clínica, con los casos en los que la transferencia ya estaba bien establecida, he podido aislar 4 respuestas distintas a la situación de confinamiento y a la oferta de sostener el análisis a través de otras vías que la presencialidad. Quizás ustedes hayan encontrado otras variantes. Primera variante: aceptación sin problemas de la realización de las sesiones incorporando el sonido y la imagen por medios telemáticos. Segunda variable: lo mismo pero con condiciones. Por ejemplo, no mostrar el rostro pero sí la imagen del entorno. Tercera variante: aceptación del mantenimiento de las sesiones sin imagen, solo telefónicamente, solo con la voz. Y cuarto modelo, la hibernación del trabajo analítico fuera del marco de la presencialidad normal del cuerpo. Ya nos entendemos, ¿no? Esa fue una elección común, hablo de mi experiencia, de los niños y adolescentes autistas. Para ellos
si ya es complicado soportar la voz y la mirada que se enmarca en un cuerpo, cuya modalidad de presencia ellos pueden modular, como más cercana, más tangencial o alejada, lo es mucho más difícil soportar sin la posibilidad de colocarse en relación a ese cuerpo real. Pero también lo fue esta elección de dejar hibernado, lo digo así, hibernada la cura analítica, en algún analizante en fase final de análisis, cuando la presencia real quizás era necesaria para poder hacer signo de separación, de desprendimiento. A pesar de no poder identificar un tipo de relación para cada una de las situaciones, creo que algo que podemos visualizar enseguida son las distintas modalidades en las que inciden de manera particular estos dos objetos en sus caras imaginaria y simbólica para hacer signo de cuerpo. No son los únicos, pero me refiero a la mirada y la voz. En el marco de un análisis, estos objetos se ponen en juego tácticamente, estratégicamente o políticamente, como recordarán de la dirección de la cura, ¿no? Sabemos que en la táctica, en primer lugar, es en lo que el analista es más libre. Las razones de algunas intervenciones pueden ser meramente tácticas, como por ejemplo cuando en una entrevista preliminar el analista levanta las cejas como dando muestras de asombro ante lo que acaba de decir el paciente, o cuando, a pesar de estar todavía cara a cara, el analista gira la silla y se coloca en una posición no frontal. Todo ello en relación a la mirada, ¿no? O cuando, después de haber incidido bastante sobre un punto de la historia que narra el paciente, el analista responde con un silencio o con un sonido insignificante. En este nivel no veo ninguna razón para pensar que el analista no pueda encontrar la manera de intervenir haciéndose presente con su hacer sin su presencia en habeas corpus. Estratégicamente la cosa será más complicada, pues cosas bastante sencillas. Me dirigiré al analizante como tú o como usted. Aceptaré llamadas telefónicas o en otro orden de cosas, en el trabajo con niños, por ejemplo. ¿Habrá sesiones conjuntas con los padres? ¿Habrá sesiones separadas con los padres? O más interesante todavía, ¿de qué otra manera puede significarse el salto al análisis que con el pase al diván? Que no haya diván no implica que no haya entrada en análisis, pero sabemos que es un acto que tiene todo su impacto al nivel de los tres registros. De modo que debemos encontrar algo que signifique ese paso, aunque si vagamos cara a cara en presencia directa o en presencia mediada por algún aparato. Políticamente los márgenes se estrechan, pues en ese caso la cuestión se juega fundamentalmente en relación a la idea de final de análisis, que es también la idea de finalidad. No voy a extenderme, pues desde el campo lacaniano, ya lo he dicho antes, se trata de modificación de goce, y el goce colocado en los síntomas, que tiene que ver con los pactos intersubjetivos, por los cuales uno goza de gozar mal. Y en primer lugar, de saber sobre las razones de este gozar sintomáticamente, lo cual supone forzosamente un beneficio terapéutico, pero sobre todo, y en segundo lugar, lo relativo al desmantelamiento de lo que Freud llamaba la envoltura formal del síntoma, lo que se sigue con lo que llamé la desecación del sentido y el encuentro con lo real de su causa, que debería concluirse con un saber hacer con eso. Todo ello va a tener consecuencias en el vector del deseo, haciendo incluso posible la aparición del deseo del analista, y en el vector del amor, haciendo posible un amor menos tonto,
un amor menos ilusorio, pero no por eso rechazado. En ese final está claro que el objeto voz se desgarra del cuerpo, de la materialidad significante pegada al dicho, de la realidad sonora del dicho y de su función como cadena de sentido al hacer emerger el decir. Y que la mirada se separa de lo visto, de lo que se ve, que quizás podamos definir la función de lo visto como la construcción del marco que va a sostener el sentido, en el que se van a poner en juego, por ejemplo, la escena en la que se cobija el fantasma. Todo ello para devenir, tanto la voz como la mirada, instantáneamente, pero también puramente agujero. Aquí la política es la del acto y la de la interpretación. Es por ello que si antes veía necesario un primer encuentro de dos cuerpos en la realidad no mediada por la técnica para poder sostener un análisis aún sin la presencia de estos dos cuerpos, termino diciendo que no veo la manera de hacer un final de análisis que no sea desde la separación efectiva de estos cuerpos. Creo que hay algo de la inmediatez temporal y espacial del acto que es ineludible para finalizar una cura. Ya ven que se trata de intuiciones sostenidas por mi práctica y que lo que vengo a decir en realidad es algo tan simple como que el cuerpo, la realidad del cuerpo en su físico, en su corporalidad, digamos, la veo imprescindible o muy necesaria. No sé si ustedes tienen otra experiencia. En el primer encuentro, en el encuentro de inicio, en la salida del análisis, donde se da la salida al análisis, es decir, donde se juega la primera partida, la salida de la primera figura del ajedrez, por decirlo de alguna forma, y en el final. En el entremedio, entre estos dos puntos, creo, por mi experiencia, que es absolutamente prescindible la realidad corpórea, la presencialidad corpórea de analista y analizante en el mismo espacio, que puede sostenerse mediante la realidad que no es virtual, pero la realidad de la imagen a través de la computadora, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí lo que yo quería decir. Ahora les toca a ustedes con lo que ustedes tienen que decir, aportar, y con sus preguntas, naturalmente. Ramón, muchísimas gracias por este recorrido, por estas intuiciones que dices tú, que sin duda son el resultado de la experiencia, ¿no? Finalmente no es una intuición a priori, sino una intuición resultado de la experiencia, un poco más una intuición espinosiana. Muchas gracias por este trabajo. Yo creo que les cedo la palabra a Esteban Obando, quien va a moderar nuestro debate. Y bueno, muchas gracias. Ya habrá el momento para las preguntas. Esteban. Muchas gracias, Ramón. Gracias, Clara. Una presentación que nos traes hoy, te lo agradezco. Empiezas hablando un poquito de lo que serían esos retos en lo que tú nombras la ortodoxia y la heterodoxia de la técnica, ¿sí o no? Y nos terminas hablando un poquito de lo que ya sería la importancia de la realidad corpórea, como tú lo nombras, el inicio y en el fin del análisis. Parece que vamos a tener entonces mucha tela que cortar, ¿sí o no? Hay un participante que ya está pidiendo la palabra, que es Pedro Pablo Arévalo. Entonces vamos a empezar a hacer el intercambio y vamos a empezar a hacer intervenciones. Cuando intervengamos, abrimos el micrófono y abrimos la cámara, efectivamente, ¿sí o no? Para poner nuestra imagen ahí, intervenir y volvemos a cerrar. Entonces, Pedro Pablo, tienes la palabra y empezó el debate. ¿Listo? Bueno, encantado de ver algunos y de ver los nombres. Veo a Clara, la imagen de Mario, y a Ramón, que nos acabamos de
de ver hace rato en una conferencia, por esta misma día, pero centralizada en Barcelona virtualmente. Bueno, muchísimas gracias por tu conferencia, Ramón. Especialmente me gustó esa especie de clasificación, categorización, no sé cómo llamarla, diferenciación de diferentes modalidades en que se puede dar ese encuentro virtual. Me gustó muchísimo. Me encantaría más adelante en algún momento poder leer algo al respecto. Bueno, dentro de ese marco, recuerdo algo que me ha dado mi experiencia clínica, tanto presencial como virtual, la cual comento que arrancó desde que yo pues emigré de Venezuela para Colombia, y de ahí continuó de manera continua hasta ahora que estoy en Barcelona. Y a ver, hay algo de la presencia de los cuerpos, de la presencia del encuentro físico de los cuerpos del analista y el paciente o analizante, que juega un papel. No necesariamente siempre es a favor de la clínica presencial o a favor de la clínica virtual. Recuerdo un paciente que tiene ciertas características, un paciente muy adulto, ¿no? Que tiene ciertas características de Asperger y que comencé a ver de manera virtual de manera obligada porque emigré pues de mi país. Y encontré que a él se encontraba como más desenvuelto en la situación virtual. Y por otra parte, podría señalar varios ejemplos, pero voy a señalar solo uno más. Sin embargo, hay algunos pacientes que, a ver, ¿cómo decirlo? Que prefieren el encuentro real, a pesar de que ahí se sientan incómodos, pero se hace evidente que hay un goce que tienen en la cercanía del cuerpo del analista y me imagino de los otros elementos del dispositivo, del consultorio, del piso o apartamento donde esté, de la decoración, los elementos del diván, etc. Pero que hay, en algunos casos, hay un goce asociado a la presencia del cuerpo del analista y que no se puede reemplazar por el encuentro virtual, sin que eso signifique que sea imposible el trabajo a distancia, simplemente que hay ciertos elementos que no son equivalentes. Por favor, si puedes comentar al respecto. No sé si hay más preguntas o contesto ya aquí directamente. Respondo ya. Bueno, evidentemente las experiencias de cada uno son las de cada uno, ¿no? Y evidentemente cuando dices que hay en algunos pacientes algo del goce asociado a la presencia corpórea, es decir, a la presencia de los dos cuerpos en el mismo espacio, bueno, es algo que es evidente y que se juega a veces de una forma, como diría yo, que tiene que ver por parte de la, incluso que ahora pienso que incluso por parte de la analista, a veces tiene la consistencia de un acto. Esta presencia del cuerpo. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy simple. Normalmente con un paciente nos despedimos dándonos de la mano, ¿no? Con el mismo paciente, cada vez que nos despedimos, nos damos la mano. Este darse la mano a veces puede modularse de una forma distinta. Puede modularse como un casi nada o como un apretón, realmente un apretón de manos. Esto puede tener efectos. Bueno, cuando el analista hace eso, es para que eso tenga efectos.
¿De acuerdo? Ujú. Pongo simplemente este ejemplo, ¿no? En cuanto a lo que decías, y eso evidentemente virtualmente, bueno, a través de las cámaras, esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer. Hay que inventar otras cosas, ¿no? Habrá que inventar otras cosas. En cuanto a lo que dices, en cuanto al Asperger, bueno, el Asperger es una modalidad de autismo, bueno, que es una modalidad muy particular para mí, ¿no? Y es una modalidad en la que, ¿cómo diría yo ahora? Lo simbólico tiene un peso fundamental, tiene el peso de un cuerpo que a veces toma el cuerpo, la consistencia de un cuerpo casi que reemplaza al propio cuerpo, al propio cuerpo corpóreo, por decirlo de alguna forma, ¿no? En ese sentido, yo entiendo lo que dices, es decir, que alguien pueda hablar a través de, bueno, de un aparato, siendo un Asperger, no me parece raro, me parece lógico, lo entiendo perfectamente, digamos, ¿no? Incluso para él puede ser más fácil, puede ser que sea más fácil. Son las variantes de la cura, ¿no? De cada cual. Sí, sí, es así. Gracias, Ramón. Tenemos dos personas que nos piden la palabra. Primero Esteban Villota y después Julio Hoyos. Entonces tienen la palabra para plantear sus preguntas o intervenciones. Buenos días. Primero que todo, muchas gracias Ramón por su trabajo, me parece muy importante. Y yo quisiera preguntar una cuestión, porque usted llamó el analista habeas corpus. Me parece interesante eso porque eso es una cuestión, también tiene un sentido penal, en la justicia penal, porque según tengo entendido, esta es una orden para romper un encarcelamiento, ¿no? Para que el preso salga, ¿sí? de esta cuestión, ¿no? Entonces me parece interesante, a ver si usted, ¿qué nos puede decir sobre esto? Bueno, pues sí, me refería a eso, ¿no? Es decir, que a la necesidad que en un momento determinado hay de que alguien diga, no, yo quiero quiero testificar en cuerpo presente, tengo que estar ahí para dar fe de lo que digo, ¿no? Y en ese sentido, alguien puede solicitar estar de cuerpo presente para testificar delante del juez, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, a lo que me refiero, es decir, el habeas corpus quiere decir con el cuerpo presente, ¿no? Con la presencialidad del cuerpo. Entonces, es en ese sentido que yo decía, ¿no? que esta presencialidad la veo necesaria, casi diría imprescindible, al menos en dos puntos. No, bueno, al menos yo no sé cómo operaría sin esta presencialidad, al menos en esos dos puntos de los que he dado razón, ¿no? Al inicio, en donde, digamos, la suposición de amor, digamos, y la suposición de saber, tiene que colocarse en un objeto que tiene que tener su realidad también, ¿no? En ese primer momento. Y al final, sobre todo al final, porque lo que se va a jugar va a ser el desprendimiento efectivo de la transferencia y cómo representar, cómo hacerlo patente esto, es decir, cómo realizar esto sin la realidad de los cuerpos ahí, ¿no? Yo no sabría cómo hacerlo.
igual a alguien se le ocurre, pero yo no sabría cómo hacerlo. Y es en ese sentido que he hablado de que, bueno, hay un periodo en el que este de cuerpo presente quizás no sea necesario, se puede pasar de él porque se puede sostener el amor y se puede sostener la suposición de saber sin la presencia de ese cuerpo, pero hay unos momentos en que para mí son necesarios. Yo los veo necesarios. ¿Quién más? Había otra pregunta, creo, ¿no? Julio Hoyos tiene la palabra. Sí, buenas tardes, buenos días. Agradezco mucho el trabajo de Ramón, pero quería hacer una pregunta justamente sobre lo último que estaba comentando, y es esto de la presencialidad, de la materialidad del cuerpo al principio. Justamente por esta circunstancia de la pandemia, eso implica, por lo menos en su clínica, que ¿usted se ha negado a recibir pacientes nuevos en ese sentido, o es que la misma experiencia le ha mostrado que pues, recibiéndolos el trabajo no ha sido posible por esa falta de presencialidad material? Esa era mi pregunta. Interesante la pregunta, porque, a ver, los analistas usamos un término, entre comillas, un concepto que es el de las entrevistas preliminares, ¿no? Uno puede tener, de hecho, cuando nosotros recibimos una llamada telefónica de alguien solicitando, haciendo una demanda de análisis, podríamos incluirlas dentro de este primer tiempo en el que, bueno, aún no, pero casi sí y sí, ¿no? Estamos en este primer momento en el que algo se va a formalizar o no, veremos, digamos, ¿no? Y ahí, en ese primer tiempo, uno puede, yo creo que se pueden tener entrevistas preliminares de una forma telemática, se pueden tener entrevistas preliminares de una forma telemática, ¿no? Pero yo creo que difícilmente podrán sentarse las bases de lo que he dicho antes, ¿no? De la transferencia, del amor de transferencia y de la suposición de saber, sin que haya un momento, al menos un momento, de contacto efectivo, de presencialidad compartida en un mismo espacio de esos cuerpos. Insisto en que esta es mi experiencia y seguramente vosotros podéis hablar desde otros saberes y si alguien tiene otra experiencia que no sea esa, pues evidentemente estamos para debatirlas, ¿no? Hablo desde lo que he dicho antes, ¿no? Creo que la suposición de amor y la suposición de saber funcionan, se queda muy facilitada, si no puedo decir que es necesaria, absolutamente queda muy facilitada por la presencialidad de los cuerpos en la realidad. Eso es lo que Una pienso. cosita más y ya suelto la palabra, qué pena. Lo que pasa es que como sus puntos de argumentación o sobre todo sus ejemplos en este punto del asunto del amor y del saber fueron justamente el amor cortés, Sí. la película Hair, justamente son ejemplos donde no hay presencia material y sin embargo el amor fue posible. Por eso le hacía la pregunta. Sí, pero sí, está bien, fantástico, pero hay algo más allá de eso, ¿no? No hay solamente como diría, el amor, no está solamente el amor como supuesto en este objeto que es el analista. No es solamente esto, no es solamente la suposición de saber, es lo que decía antes,
de que los cuerpos no son de goce. Digamos, en la película Hair hay algo que de lo que la protagonista, el ordenador, la chica ordenador, digamos, se da cuenta en un momento determinado que falla, que a ella le falla. Que es que para que haya esa relación tiene que haber un intermediario, ¿no? Y no sé si recordáis la película, los que la habéis visto, bueno, y hace entrar a una tercera, a una chica que hará de ella, ¿no? Para que haya un goce en el cuerpo, del que ella no puede ser objeto ni sujeto, digamos, la máquina no puede gozar, ¿no? En ese sentido, digamos, el analista no solo es supuesto como objeto de amor, como objeto de deseo, como supuesto saber, sino también como objeto de goce. Es decir, el analizante supone en algún momento, puede suponer en algún momento, por ahí el fantasma, que el analista goza de él, ¿no? Y ahí yo creo que, insisto en ello, ¿no? La marca de un encuentro es necesaria para mí. No sé si respondo, ¿eh? Bueno, me parece que van saliendo elementos cada vez más importantes para... Se va encendiendo el debate, digámoslo así, ¿verdad? Tenemos 3 intervenciones, 3 personas interesadas en intervenir. El orden será el siguiente. Matilde Pellegrini, Beatriz Elena Zuluaga y termina Juliana Bueno en esta tanda. Tú me dirás, Ramón, si quieres escuchar las 3 preguntas así o una por una. Veremos. Ahora que empiece Matilde. Perfecto. Y veremos si seguimos. Entonces vamos con Matilde, Beatriz y después sí. Juliana, de acuerdo al orden que vamos, a la intervención que vamos viendo. ¿Listo? ¿Tiene la palabra Matilde? Sí, Ramón, muchas gracias por tu intervención, que ha sido muy interesante, y sobre todo estoy de acuerdo contigo en esa parte, por la experiencia que hemos tenido durante todos estos meses, de que si estaba instalada la transferencia, ha habido, digamos, una continuidad de la cura, y que pienso que, en cambio, digamos, si no se había instalado esta transferencia, era más difícil, ¿no? O más complicada. Pero yo te venía a preguntar por otra cuestión, que es, digamos, los casos que llevamos de primera infancia. Por ejemplo, yo he llevado niños, por ejemplo, de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, que en principio cuando se desató la pandemia pensamos con los papás si podíamos hacer algo virtual, ¿no? O sea, de comunicarnos. Y los niños pasaron exactamente y no quisieron saber nada. Entonces, no los he vuelto a ver hasta principios de junio, que fue cuando empezamos a trabajar. Entonces me dijeron algo muy importante, cómo esa presencia del cuerpo del otro es muy importante para los sujetos que atendemos, niños de esta primera infancia, ¿no? Porque para ellos, o sea, yo ya me lo suponía algo, pero yo creo que siempre ellos nos sorprenden y nos dicen más de lo que nosotros podemos pensar. Un niño me decía, es que estás aquí con esa ropa, con ese cuerpo, me das la mano, no me das la mano, me sonríes. Hay algo de esa presencia del otro que ellos necesitan, aparte de la mirada, la voz, etcétera. Yo te quería preguntar, ¿no? Si quizás ahí se hace evidente en un psicoanálisis con niños como que es más imprescindible, ¿no? Esa presencia del cuerpo, ¿no? Del psicoanalista, aparte de haber ya tenido instalada la transferencia, llevar un tiempo, ¿no? Porque con algunos yo llevaba más de 1 año y pico y no fue hasta que no vinieron que se pudo, ¿no?, continuar. Quería por ahí que si pudieras decirme.
Bueno, Matilde, yo creo que sabes lo que voy a decir, que estoy absolutamente de acuerdo contigo, porque evidentemente anteriormente, en otro tiempo, cuando se hablaba de psicoanálisis con niños, incluso había clasificaciones, por decirlo de alguna forma. No se podía hablar de psicoanálisis del niño hasta que el niño, por decirlo de alguna manera, tenía uso de razón. Es decir, que tenía un uso del... ¿Esto qué quería decir? Que tenía un uso del lenguaje y que podía... yo lo diré desde nuestros conceptos, que tenía una enunciación propia y unos enunciados a través de los cuales pasaba, ¿no? Entonces, nos encontramos que cuando trabajamos con niños tan pequeños, porque tú hablas de niños realmente muy pequeños, ¿no? Sí, que no solamente son autistas, la mayoría también claro, pueden ser neuróticos. Sí, entiendo, sí, que que son niños muy pequeños y en los que todavía la cuestión de, cuando Rosine Lefort habló del nacimiento del otro, escribió este libro tan maravilloso del nacimiento del otro, en realidad podemos pensar que todos tenemos que nacer, todos tenemos que hacer nacer al otro. El otro nace en nosotros, por decirlo de alguna forma, y en el niño, cada niño hace nacer al otro, ¿no? Y hay un momento en la vida del niño que no es un momento, es un tiempo en el que el niño se da cuenta de que las palabras significan cosas por el otro. Es decir, que lo que significan, es decir, que queso es queso porque en un momento determinado alguien decidió que era queso, ¿no? Pero y porque tú y yo sabemos que es queso, ¿no? Y que es decir, que hay una entrada en el lenguaje que no es la del exactamente, que no es la de la palabra simplemente, ¿no? Yo creo que hay algo que todos sabemos en relación a los niños pequeños y es que el desligamiento de lo simbólico, de lo imaginario y de lo real no se ha hecho de ninguna manera, ¿no? Y está todo ahí todavía como muy pegoteado, no sé cómo decirlo de otra forma, ¿no? Y que, por tanto, el niño necesita decir mamá a veces tocando a su mamá y dice mamá a veces tocando a su mamá, aunque simbólicamente ese mamá ha aparecido precisamente gracias a la ausencia de esa mamá, ¿no? Pero si uno no está, algo falta. Aquí nos iríamos muy lejos porque deberíamos hablar de lo que otros llaman el vínculo, digamos, que en el niño pasa por el cuerpo. La transferencia en el niño pasa también por el cuerpo, sin lugar a dudas. Claro. Sí. Por lo afectivo, digamos, ¿no? Y que es necesario, ¿no? Para él, ese cuerpo, si no, sí. No podemos. Bueno, gracias. Beatriz. A ver, ¿dónde está Beatriz? Que no la veo. Por aquí estoy. Hola, Beatriz. Bueno, te oigo, pero no te veo. Bueno, ¿no? Ahora. Sí. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por tu trabajo. Voy a decir de entrada dos cosas. Primero, estoy absolutamente de acuerdo con el asunto virtual como recurso. Parece un recurso maravilloso y creo que en esta contingencia nos ha permitido realmente este tipo de trabajos, por ejemplo. También retomo que es importante que podamos hacer un debate y escuchar diferentes opiniones.
¿Por qué? Porque una cosa que quiero hacer énfasis en tu trabajo y me ha parecido fundamental, y retomo también lo que acaba de decir Matilde, es todas las bemoles que has introducido en la manera de pensar la clínica virtual. ¿Por qué? Porque con toda esta invasión justamente de estos medios, cuando vamos a mirar la clínica, lo que hacemos, yo pienso que tenemos que tomar esto con pinzas y ser muy cautos en este trabajo y en esta mirada. ¿Por qué? Porque de un lado, si bien es muy complicado que la doxa analítica se petrifique y no permita otras maneras de pensar la clínica, también me parece muy complicado que los mismos elementos teóricos o la misma doxa pueda a veces apoyar una mirada distinta de la clínica. Entonces, en ese sentido, pienso que tenemos que apoyarnos siempre es en la experiencia. Yo lo he dicho en algunas jornadas acá, creo que es el tiempo de empezar a escuchar a los colegas que han hecho un trabajo por estos medios hace mucho tiempo, porque tendrían muchísimo que enseñarnos, y los que no hemos ingresado o no habíamos ingresado a esta práctica, creo que nos tenemos que dar el tiempo. Pienso que toda la mirada analítica tiene que apoyarse y toda la teoría tiene que apoyarse en eso que emerge en la experiencia. Entonces me parece que echar mano de estos medios virtuales sin el apoyo de la experiencia para muchos de nosotros, creo que tenemos que ser cautos en eso. Era simplemente, y agradezco todos esos bemoles y esas diferencias que introduces y lo que acaba de decir también, lo que trae Julio y lo que trae Matilde. Muchas gracias. Bueno, tienes razón en que todos nos sostenemos en cierta doxa, nos sostiene, pero también es verdad que tenemos que ser capaces de inventar, es decir, ser capaces de trabajar con esta doxa sin que nos apriete el zapato, por decirlo de alguna forma, y tenemos que ser capaces de ir introduciendo, tanto en la técnica como en la teoría, esto está claro, ¿no? Pues los elementos que la vida nos trae, ¿no? Esta mañana decía en la conferencia en la que participamos también Pedro Pablo, Matilde y yo mismo, con Luis Zizkovich, hablaba de lo que aporta, de lo que nos puede aportar las nuevas formas de clínica contemporánea, ¿no? Porque evidentemente ahora hay formas de clínica que en tiempo de Lacan eran, como diría yo, casi en estado naciente, si es que estaban. Como por ejemplo todo lo que tiene que ver con las transexualidades, ¿no? Toda la dimensión del género. Todo eso era una clínica que hace un tiempo apenas hablábamos, es decir, se hablaba de la homosexualidad y más allá de eso, poca cosa más, ¿no? En cambio, esto va a hacer abrir un debate teórico forzosamente, por ejemplo. ¿No? Bueno, lo digo por lo que decías tú, Beatriz, ¿no? Y en cuanto a la técnica, evidentemente, la contingencia del confinamiento hace que, bueno, tengamos que seguir de una forma u otra, tengamos que inventar. Bueno, hemos echado mano de las plataformas informáticas que tenemos. No sé qué habríamos hecho sin ello. Y quizás habríamos tenido que inventar alguna otra cosa, no sé. Seguimos. Juliana, ¿tienes la palabra? Bueno, muy buenos días, Ramón. Muchas gracias por tu trabajo, por estos desarrollos tan interesantes que nos traes. Incluso yo iría en la misma línea
Ay, espérenme un momento. Mira, el tigre está en grande. Bueno. No, mira, es el colotado. Las circunstancias de estar en casa. Bueno, que yo iba en la misma línea de Beatriz, justamente como a resaltar que lo que tú nos traes es fruto de la experiencia. Me parece muy valioso porque creo que es justamente en este momento poder tomar esas experiencias que vamos teniendo para poder construir. Entonces eso me parece muy interesante. Y quisiera como un poco en mi corta experiencia, porque yo no había trabajado por medios virtuales nunca, solamente ahora pues digamos que en esa forma de hacer con esas circunstancias que nos presenta la vida, poder continuar ciertos trabajos de análisis que venía acompañando, etcétera. Y estaba pensando varias cosas. Cuando dijiste, por ejemplo, ahora, esas marcas de los encuentros, esos afectos, y una de las cosas que he escuchado en algunos pacientes es que la emergencia de ciertos afectos que surgían al ir al consultorio, en la sala de espera, en ese encuentro presencial, están ausentes de las sesiones virtuales. O sea, hay algo del afecto que atraviesa ese cuerpo y no un afecto cualquiera. O sea, cierto afecto que en ciertos casos es como nodal en esos casos de estos pacientes. Eso por un lado. Incluso yo también pensaba, pues hace poco que estuvimos en el simposio sobre el PASE, que se estaba discutiendo justamente pues como qué hacer con el dispositivo en medio de esta contingencia. Poco yo también pensaba si ciertos afectos pudieran surgir, y ciertos afectos que son importantes para los pasadores, por ejemplo, etcétera, pudieran surgir por medios virtuales, o si realmente se necesita esa presencialidad para que esto que toca el cuerpo, que son unas, que me parece que son como esas marcas de goce, esos afectos que no se traducen, pero que están ahí. No sé si realmente lo virtual limitaría la emergencia como de estos afectos. Y por otro lado, me parece, y no lo había pensado, no lo tengo como muy desarrollado, simplemente me surgió ahorita escuchándote, y es que lo que yo he evidenciado con los pacientes, digamos, nuevos que he recibido en este tiempo, es que hay como que cierta dificultad aún mayor como para la implicación subjetiva. Es decir, es como, pues no sé si voy a hacer una comparación quizá muy grotesca, pero uno que ve, por ejemplo, en las redes sociales, lo que permiten las redes sociales, es decir, pues como decir cosas, como no poner la cara, un poco decimos nosotros, es que poner la cara, y como hay que poner el cuerpo, responsabilizarse de lo que se dice, y como que por estos medios virtuales a veces veo que para los pacientes es aún más difícil esa implicación subjetiva. Bueno, y en relación al final del análisis, en algún momento también había escuchado una conferencia de Iskovich. Él propone lo que tú planteas, justamente la dificultad de pensar el final del análisis sin esa separación efectiva, digámoslo, incluso. Me parecería en ese sentido interesante escuchar los AE. Sé que por lo menos hay alguna AE en este momento que terminó su análisis por medios virtuales. Sería muy interesante escucharlos, a ver qué nos pueden decir al respecto. Bueno, sí, estoy de acuerdo contigo en que los encuentros siempre dejan marca, ¿no? Y esa marca no es la misma si el encuentro es del cuerpo, es lo que decía antes del apretón de manos, ¿no? El salud, es decir, no es lo mismo esto que decir cerrar la pantalla, ¿no? No es para nada lo mismo. Es decir, seguramente tienes razón en que lo virtual limita no tanto la emergencia de los afectos, porque creo que estos pueden emerger igualmente, sino más bien lo que limita a veces es por parte el ser tenidos en cuenta. Es decir, que el poder hacer acuse de recibo muchas veces por parte del analista. No sé, porque lo que decía antes, ¿no? A veces en el diván uno puede escuchar
un suspiro o un algo que se produce en vivo y en directo ahí, que a veces, a veces es más complicado por medios virtuales, ¿no? Pero bueno, hay lo que hay y hay que jugar con lo que hay que jugar, con lo que tenemos. También tenemos pacientes, digamos, que hablan más, otros que hablan menos, digo en sesión, unos que hablan más, unos que hablan menos. Hay pacientes que, digamos, es decir, cada cual pone en el asador sus dificultades en la medida que puede, ¿no? Es verdad que no es lo mismo de una forma que de otra. También nos podemos encontrar con pacientes en los que, como antes comentaba Pedro Pablo, la relación sea más fluida, pueda ser más fluida por lo virtual, ¿no? Yo no me he encontrado en esa situación, ¿eh? Para mí siempre es más fluida a nivel en lo cuerpo a cuerpo, en el encuentro presencial. Bien, eso. Y en cuanto a que, claro, es verdad que lo que decías tú, que la implicación subjetiva es complicada. Por eso insistía antes en que me parece muy importante lo que decía antes también Matilde, ¿no? Es decir, que si la transferencia, es decir, es como casi una condición, ¿no? Para que funcione algo parecido a un análisis virtualmente. Que la transferencia esté ya establecida. Y que para que esta transferencia esté establecida, para mí es necesario, ya lo he dicho antes, al menos el encuentro en una ocasión. Digo, en una ocasión para entendernos, ¿no? Muchas gracias, Juliana. Los otros son intervenciones. Ramón, yo te tenía una pregunta. Justamente estaba escribiendo un mensaje ahorita, bueno, no alcancé a enviarlo. El orden de las intervenciones va a ser así. Hago una corta pregunta yo, viene Adolfo, después va Clara, Pedro Pablo vuelve a pedir la palabra, pero prioricemos a los que no han hablado y después vas tú, Pedro Pablo, ¿te parece? Yo quiero hacerte una pregunta puntual. Tú haces como que una división de 4 formas, digámoslo así, ¿sí o no? En donde me llama mucho la atención la última parte, cuando hablas de la hibernación y hablas sobre todo de pacientes autistas. Justamente yo también trabajo con la población, trabajo con ese tipo de niños, pero yo lo hago dentro del marco institucional. Sé que tú también. Te quería preguntar a ti, por ejemplo, la institución, el edificio cierra las puertas aquí en Colombia, como todas las instituciones y como todos los edificios, ¿sí o no? Cerraron las puertas, pero la institución lanza la apuesta virtual. La sostenemos, se ha sostenido, y con niños muy comprometidos, digámoslo así, ¿sí o no? Pero yo quería preguntarte a ti, ¿hay qué efecto o qué lugar viene a ocupar el hecho de que se haga, aún así, sin el edificio, dentro del marco de una clínica institucional? Porque tú hablabas al inicio, que algo que me llama mucho la atención, que es algo de lo que, pues los que me conocen saben que yo toco mucho ese tema, que es sobre el psicoanálisis puro y las aplicaciones del psicoanálisis. Y cómo efectivamente una institución, al cerrar la puerta del edificio, pero no al cerrar la puerta de la institución, permite aún así un marco para un tratamiento, que ya en el acto de cada uno de los profesionales que se encuentra con el niño, porque efectivamente no solo hay, por ejemplo, la institución a mí me contrata como psicólogo, ¿sí o no? Y hay 14 psicólogos más, hay fonoaudiólogos, fisioterapeutas, bueno, todo ese tipo de instituciones que trabajan con la infancia emproblemada, digámoslo así, ¿sí o no? Niños con ciertos problemas. Pero me parece que el lugar de la institución, que la institución abra sus puertas, me parece que cumple un lugar específico. No sé si tú podrías decir algo sobre eso. Sí, estoy absolutamente de acuerdo, Esteban, absolutamente de acuerdo. Es decir, hay algo que no tiene nada que ver lo que uno hace en la institución con un niño pues, comprometido, como decías tú, psíquicamente, sea autista o sea un enfermo, otro tipo de enfermo mental, otro enfermo mental, quiere decir, con lo que uno puede hacer a través de desde la institución, pero a través de una cámara, por ejemplo, ¿no? Pero sí que es importante
sostener la presencia. Es decir, y esto es una... yo te digo cómo hemos trabajado nosotros. A veces simplemente con un nos vemos a esta hora, están los papás naturalmente porque a veces los niños son pequeños, bueno, la mayoría de las veces son pequeños, y hay simplemente el contacto. Es decir, estamos aquí, es decir, hacemos, ¿cómo diría yo? Son como piedrecitas en el río que van a permitir atravesar el río y volver otra vez al terreno llano, al seco, para poder andar ahí, ¿no? Pero mientras tanto hemos tenido que ir colocando estas piedrecitas para ir atravesando este río, esta especie de las aguas que si no, digamos, no hay manera de volver a llegar, de estar ya al otro lado, ¿no? Y ahí ¿cómo decir? La marca de una presencia tiene que hacerse efectiva, ¿no? Es decir, estoy ahí. Aunque el niño pues cierre los ojos, se vaya, es igual. Pero decir, hola, estoy ahí, y evidentemente pues, los padres hablarán a su hijo, mira, está tal, está, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si esta es tu experiencia o es otra, pero bueno, al menos para mí, como mínimo esta. Ha habido chicos, pienso en adolescentes, con los que he podido trabajar. He podido trabajar. De otra forma, pero he podido trabajar. Sí, efectivamente ese punto que tú tocas de sostener la presencia es muy importante, ¿no? Es decir, incluso hay una referencia en el seminario 1 de Lacan, que a mí tanto me gusta, cuando Lacan dice, está hablando efectivamente sobre la presencia, de cómo se construye, y que la presencia no es estar incluso siempre en el cuerpo, porque él está hablando del devenir del sujeto y cómo la presencia en el sujeto se va construyendo entre la ausencia y la presencia. Y efectivamente este inconveniente que se nos metió en la mitad nos puso nuevamente a preguntarnos qué significa la presencia, justamente en la clínica, pues ya hablo específicamente ahí, en la clínica con niños y no con cualquier niño. Por ejemplo, la clínica con el autismo, la clínica con la psicosis. Bueno, tendría otras preguntas yo para hacerte, pero démosle también la palabra a otros. Yo te contactaré para que sigamos charlando después. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Veo que Adolfo Fuentes tiene una intervención y después Clara. Lisa tiene una palabra. Muy buenos días para todos. Adolfo, no se te escucha muy bien, no sé los demás. ¿Se lo escuchan bien? No, se te escucha muy recortado. No, Adolfo. No. Tienes como un retorno y también tu voz se corta. No. ¿Qué tal si le damos la palabra a Clara? Tú sal y vuelve a entrar a ver si se arregla tu problema, ¿te parece? O si no, la escribes en el chat y yo la leo. Clara tiene la palabra y yo la estoy llevando. Bueno, Ramón, nuevamente, pues agradecerte este trabajo tan rico, como tú lo decías al comienzo, se te abrieron muchas ramas, vertientes de dónde desarrollar, y creo que lograste pues transmitir por lo menos el mapa de las líneas posibles para reflexionar esto. Te lo agradezco mucho, me pareció muy interesante esta evocación a la partida de ajedrez que Freud, que Lacan consciente en que de la entrada se define la salida, pero que son los dos momentos cruciales de un análisis, entrada y salida. Me pareció muy interesante porque, por ejemplo, para Lacan la entrada, él lo dice, creo que es en el seminario 19, él piensa que en las entrevistas preliminares es muy importante el cuerpo a cuerpo. La expresión que él utiliza es eso, que además es una expresión muy que remite a muchas acepciones posibles, entre otras el cuerpo a cuerpo es esencial en la batalla, ¿no? En las guerras de Clausewitz, que es de donde él saca el problema de la táctica, estrategia y política. Pero para él las entrevistas preliminares implican el cuerpo a cuerpo. Y esa es la expresión, o por lo menos la traducción que tenemos
En español yo no lo había pensado tan claramente para el final del análisis porque en realidad la pandemia nos toma de sorpresa y te agradezco mucho la elaboración que nos planteas en relación a eso para pensarlo. Bueno, quería decirte algo que me parece que es un poco más un comentario porque desde el punto de vista político, el punto de vista político en la dirección de la cura tiene que ver también con el deseo del analista. Y en principio, el deseo del analista es que haya análisis. De los medios se servirá el analista, ¿cierto? Así que yo creo que este encuentro con este real de la naturaleza nos implica un llamado más a los analistas, como dice Lacan, ya analistas no muertos, va carta. Y aquí es, si el deseo del analista está en juego, el deseo del analista es hacer que haya análisis, permitir que haya análisis. Y bueno, nos toca inventarnos la estrategia y la táctica, pero me parece que es algo que derivó también un poco de tu elaboración que nuevamente pues te agradezco. Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y lo que comentaste ahora, que yo os introduje así muy de pasada, como lo de la partida del ajedrez, digamos, la entrada y la salida, ¿no? Es decir, que ahí se juega realmente, la partida se juega ahí, ¿no? La mayor parte de las veces. En cuanto a lo que decías del deseo del analista, evidentemente también alguien preguntó, y ahora no recuerdo exactamente quién, pero no contesté, sobre la cuestión de la hibernación, de lo que llamé la hibernación. Porque yo tuve la experiencia de algún paciente en periodo, digamos, de final de análisis, en el que yo creo que justamente por estar en esa situación de final de análisis, se hacía especialmente complicado poder pensar en sesiones que no fueran presenciales. Porque creo que ahí es el punto en el que se debe jugar la separación efectiva, ¿no? Entonces, evidentemente, uno como tú decías, bueno, los medios nos los vamos a dar. Y a veces sabemos que hay análisis, bueno, que hay periodos de vacaciones, hay enfermedades, hay embarazos y partos en medio de un análisis, y eso no corta el análisis, ¿no? Y por tanto, uno puede tomarse esto, evidentemente no como no como un abandono, no como un se terminó, sino como, bueno, seguimos en cuanto podamos, ¿no? Para poder terminar, ¿no? Y esto efectivamente, para mí, la experiencia ha sido esa, es decir, que una vez se ha podido retomar las sesiones presenciales, estas sesiones se han retomado, ¿no? Sin demasiadas dificultades. Bueno, me parece que Adolfo todavía tiene... Él había escrito algo aquí, entonces lo voy a leer, ¿te parece? Sí. Antes de que yo le dé la palabra, él había escrito, dice Estanislao Zuleta, Estanislao Zuleta es un autor colombiano. ¿Ya puedes hablar, Adolfo? Inténtalo, tu micrófono está apagado. Voy a intentar. ¿Sí se oye? No. Bueno, entonces léelo, por favor. Voy a leerlo. Entonces él cita a Estanislao Zuleta. Estanislao Zuleta es un filósofo colombiano, también muy encargado de transmitir el psicoanálisis en los años 80, por acá en Colombia, ¿verdad? Muy querido. Dice Estanislao Zuleta que se trata de ir más allá de la doxa y más bien plantear argumentos demostrables, dice él. Más abajo también hace una pregunta Adolfo y dice, ¿la doxa es cháchara? Y termina diciendo... Perdón, ¿la doxa es? Cháchara. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Creo que tengo un retorno, ¿verdad? Y termina, ahorita que escribió algo que dice, sobre la opinión cada uno la tiene.
está la opinión dominante y las opiniones ilustradas y las muy ilustradas. Aquí se esgrime la experiencia, la de cada uno. Es parte del desconcierto actual, la experiencia, la verdad de cada uno, pregunta él. Vaya, es complicado eso, ¿eh? Pero bueno, a ver, yo antes hablé de la ortodoxia, de la doxa, de cómo este saber acumulado que nos sirve a todos para funcionar hasta cierto punto, porque siempre viene algo que tanto de lo subjetivo como de lo externo, tanto de lo que decía antes del sentido como de lo real, que va a poner en tela de juicio esta doxa, ¿no? Entonces, evidentemente, yo que sé, esta mañana también se hablaba de si no podíamos estar elaborando una especie de delirio compartido, ¿no? Si la doxa no sería también una especie de delirio compartido, ¿no? Bueno, lo que se trata es fundamentalmente, para no caer en eso, dejarse atravesar por algo que estaba absolutamente presente en Freud y que estuvo absolutamente presente en Lacan. En Freud, cuando decía que para él cada análisis era el primero. No recuerdo si lo decía así, en estas palabras, pero entienden lo que digo, ¿no? Es decir, que si la clínica va a desmentir algo que hemos elaborado teóricamente, es decir, lo que es falso es la teoría, no la clínica. Lo que hay que rehacer es la teoría. Algo falla ahí, ¿no? Y en relación a Lacan, cuando él mismo se planteaba durante toda su enseñanza como analizante, es decir, ¿qué quiere decir analizante? Analizante quiere decir que está en la pregunta, no está en la respuesta, está en la pregunta. Entonces, si nosotros somos capaces de estar en la pregunta, si nosotros somos capaces de ver a cada analizante como el primero, como uno, creo que nos habremos librado del lastre, de lo pegajoso de la doxa, ¿no? Que evidentemente algo de eso nos va a ser a la vez necesario para poder pensar después sobre lo que hemos visto, lo que estamos elaborando, ¿no? Es decir, pongo un ejemplo muy simple, ¿no? Nosotros en nuestra, entre comillas, doxa lacaniana, nos movemos por los tres registros, ¿no? Real, simbólico, imaginario. Yo los he estado usando, ¿no? Yo tengo una pregunta. A mí hay algo que me hace pregunta en relación a los tres registros cuando estoy tratando o bien con niños muy pequeños o bien con sujetos autistas. Me hace una pregunta. No tengo la respuesta, pero me hace una pregunta. No me siento nada acomodado, por decirlo de alguna forma, en esto es de lo real, esto es de lo simbólico y esto es de lo imaginario. Para nada. Por poner un ejemplo, simplemente, ¿no? Bueno, el tiempo se nos va terminando. Tenemos 8 minuticos antes de terminar la actividad. Hay una última intervención. Pedro Pablo, te pido disculpas. Voy a dar la última intervención a César Augusto Remarchuk. La escribe aquí, no sé si César, si quieres que yo la lea o tú hablas, ¿sí o no? Y tomas la voz para hacérsela a Ramón. Sería una intervención, algunos avisos parroquiales de próximas actividades que tendremos en el foro y bueno, posteriormente nos despediremos. César tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, quisiera preguntarle solamente por lo de la cuestión de la voz, digamos, ahí, que me parece muy importante porque realmente, digamos, en la experiencia con unos pacientes en estos medios virtuales, pues la voz se ha convertido como en el elemento fundamental, ¿no? Digamos que han empezado a soñarse
no con imágenes, solamente imágenes plásticas, sino han empezado a elaborar a través de la voz, ¿no? Entonces, incluso una paciente me decía, por ejemplo, que la voz era algo que estaba entre el cuerpo y no era del cuerpo, que era como, digamos, ese aire que se modula y que es por donde va de pronto ese ingenio o ese beats del que habla Freud en el chiste, ¿no? Entonces, digamos como que quería preguntarle eso y si puede ampliar un poquito de eso, porque también digamos como que acá tenemos experiencias en el país en los que personas que han sufrido del conflicto armado, que han estado, por ejemplo, secuestrados, se han sostenido a través de la voz de la radio, ¿no? De las emisoras. Muchas gracias. Es lo que decía antes, ¿no? Que la voz hace signo de cuerpo, ¿no? Y por tanto hace signo de cuerpo del otro, pero bueno, tanto la voz como la mirada como objetos es difícil de, ¿cómo diría yo?, de asirlos, de cogerlos, de tomarlos, ¿no? Porque tanto uno como otro se encarnan en lo que no, no sé cómo decirlo, ¿no? No en lo que sí, en lo que no. Es decir, la voz en realidad hace aparecer, es un objeto que hace aparecer el otro, pero que en realidad, a ver, es lo que... es difícil poder hablar de la voz y de la mirada así, pero hay que entenderla, la voz la podemos entender no tanto por lo que se dice, no tanto por lo que escuchamos, no tanto por los dichos, sino por lo que está debajo de los dichos. Es decir, cuando Lacan habla del decir y del dicho y los diferencia, habría que colocar la voz más del lado del decir, es decir, más del lado de lo que no se dice que del lado de lo dicho efectivamente. Pero no puede haber dicho sin voz. Ahí está la cuestión, ¿no? La voz en realidad, bueno, tú decías muy bien a esta paciente, decía que la voz se encuentra entre el cuerpo y la voz es eso que pasa más allá de la materialidad del decir. Esto es difícil de poder asirlo si no es lógicamente. Y a veces pasa por lo que uno puede recoger en los dichos, en la enunciación del otro, ¿no? Yo qué sé, pongo un ejemplo absolutamente tonto, ¿no? Pero un ejemplo que seguramente todos habrán, o muchos habrán podido experimentar. ¿Por qué esa cantante, cantando esa canción, a mí me pone los pelos de punta? Pues yo no lo sé, porque a veces la canción, si la analizo, no vale nada. No es que sea una super canción. A veces lo que dice, pues tampoco no es algo que dices, wow, pero ese es un poema súper fantástico. No, hay algo ahí que se transmite a través de la emisión, digamos, sonora, pero que trasciende a lo dicho, a la materialidad de lo dicho, y que no sé muy bien cómo decirlo si no es con la voz, ¿no? Para poner un ejemplo simple, ¿no? Y cuando nos acercamos al final del análisis, la voz aparece justamente en el silencio. Es decir, cuando ya la palabra mengua, cuando el decir es cada vez menos importante, por decirlo de alguna forma. El decir toma
el peso del sentido ha ido devaluándose, y lo que aparece es el sonido de la voz en el silencio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, no sé si he contestado o no. Bueno, Ramón, muchas gracias. Como les comentaba, bueno, al menos los que somos del foro, en un momentico tendremos que pasar a otra actividad muy importante para la institución, digámoslo así, ¿sí o no? Que serán la celebración de los 20 años del Foro de Medellín. Entonces tenemos que ir terminando nosotros esta actividad, no sin antes agradecerle a Ramón, agradecerle a cada uno por sus intervenciones. Quisiéramos hacer muchas más preguntas, pero bueno, el tiempo se nos termina siempre va por delante, ¿verdad? Entonces, quisiera hacerles una última invitación, recordarles que en octubre, el foro no va a tener actividades al público, ya retomamos hasta noviembre, y como para adelantarles algo, contaremos con nuestra cuarta mesa redonda, que va en serie con estas mesas que hemos tenido desde que arrancó la pandemia, como para poner ciertos temas a discutir y ponernos a hablar entre todos nosotros aquí, y contaremos como invitado con Gabriel Lombardi desde Argentina. Él tocará el tema de lo virtual y lo real en el consultorio online, lo que nos enseña sobre la presencia de los cuerpos en la experiencia analítica cotidiana. Eso será, como siempre, el último sábado de cada mes, recuerden, y también contaremos con el coloquio que venimos realizando ya desde hace algún tiempo sobre las pesadillas y otro tipo de actividades que ustedes también ya se van a enterar por las redes, y bueno, los que saben nuestra base de datos les llegará al correo. Muchas gracias, Ramón, no queda más que agradecerte. Gracias, Clara, gracias a los participantes, y bueno, nos vemos en 2 meses. Nos vemos. Hasta luego, que vaya muy bien. Chao, gracias. Chao, chao.